Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Lindo día, ¿no? Un poquito fresquito, pero bueno, un hermoso día. Está saliendo el sol, ahí atrás en la ventana se ve que está encarando, así que ya nos va a estar calentando bien en este día. Quisiera esta mañana poder compartir en la palabra de Dios una historia que es una de mis historias favoritas. Eh, y me gustaron mucho las canciones que eligió Marito, la verdad que no nos pusimos de acuerdo para, para ver cuáles eran, pero nosotros cantamos sobre el pueblo que formó con nosotros el Señor cuando nos vino a buscar, de esas ganas de cantarle, ¿no? Con el himno dice 15 cantaré a Cristo por su gran amor, y ese privilegio que podemos tener los hijos de Dios de estar en la presencia de Dios. Y esta historia que vamos a leer, en realidad lo vamos a hacer distinto. No la vamos a leer, la vamos a ver. Me pareció que era quizás un poco más dinámico encontrar este relato hecho video y, y como les digo, esta es una historia que a mí me gusta mucho y creo que está relacionada en cierta forma con todo lo que cantamos hoy. Es como un paso previo a, a lo que es querer adorar al Señor, darnos cuenta que nuestra vida lo necesita y sin duda que queremos cantarle, alabarle con nuestro corazón por lo que hizo el Señor por nosotros. Así que no les voy a contar más nada, igual se van a dar cuenta qué historia es en 2 segundos, ya se las comparto y vamos a ver este video cortito. Para los que quieren una pista, si quieren pueden buscar en su Biblia en Lucas capítulo 15, nada más, ahí vamos, ¿eh? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: «Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano
y sandalias en sus pies. Y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: he aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Muy bien. En la historia, se habrán dado cuenta, obvio, ¿no? Del hijo pródigo. A mí me cargaban siempre porque mi hermana, mi mamá y mi papá me cargaban porque es mi historia preferida, la leo todo el tiempo. Y ya desde el año pasado, cuando Sergio nos había mostrado los cuadros, ¿se acuerdan? Que Sergio habló también de esta parábola. Me había quedado en el corazón la historia y estaba dando vuelta por ahí y escuché también una canción que después no la puedo pasar ahora por temas de copyright, pero después se la puedo pasar en el grupo de la iglesia para que lo escuchen, que habla también de esto. Es una canción muy linda. Y encuentro que esta historia que cuenta el Señor, que está contando también en el capítulo 15 sobre varias cosas que estaban perdidas y son encontradas, y está hablando de nosotros, sus hijos, es gráfica, totalmente gráfica a la situación de nuestra vida. Y hoy podemos ser, vos y yo, cualquiera de los dos hijos. Podemos ser el hijo que se fue y está perdido, o podemos ser el hijo que se quedó y que está reprochando a su padre o que no termina de entender todo. Me gustaría que podamos analizar un poco el sentido de esta parábola, pensando obviamente que el padre es Dios, ¿no? Y que el hijo, cualquiera de los dos hijos, podemos ser nosotros. Depende de la situación en la que cada uno nos encontremos. Y el primer punto que me gustaría que leamos o que pensemos es que nuestra vida viene de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7 habla que Dios tomó, ¿no? En el capítulo 2 la tierra, armó al hombre y dice que le dio aliento de vida, le entregó la vida. Job 33, 4 también hace referencia a esto y dice, el versículo dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job. Y este es el primer regalo que Dios nos da en nuestra vida. Nos da la posibilidad de vivir la vida, así como el Padre de la historia, a nuestra manera. Aunque a las claras, por lo que vimos, y por quizá nuestra propia experiencia también, nos queda claro que no somos capaces de tomar las mejores decisiones. O creemos que sí, hasta que nos damos cuenta que no.
El hijo, si podemos ver ahí, dice, bueno, le dice al padre, dame lo que me corresponde, de manera lícita, ¿no? Porque le correspondía eso, no es que vino y lo robó. Y el padre le dice que sí, y su hijo se va y gasta todo, y intenta llenar y satisfacer su corazón con cosas que suceden en el mundo, y nosotros podemos encontrar eso alrededor nuestro. En nuestro caso, muchos de los que estamos hoy acá somos hijos de Dios y hemos pasado por estas situaciones, hemos estado en esa posición y a veces buscamos llenar un vacío o satisfacer una necesidad, depende como ustedes le quieran decir, porque a veces no nos sentimos mal, a veces no sentimos que nos falte todo, sino que está todo bien, pero falta un poquito más. Entonces buscamos que quizás si trabajo más y gano más dinero, soy más feliz, y cuando sucede me doy cuenta que no. O bueno, ahora que tengo plata, trato de disfrutarla, ¿no? Salgo de acá para allá, pero cuando llego a casa me sigo sintiendo igual o peor. O busco soluciones espirituales y voy y pregunto acá y voy y pregunto allá. Y en el caso de la Iglesia de Cristo, no todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Hay un solo camino a Dios, uno solo, y es el Señor Jesucristo. Y para satisfacer esa necesidad hay que estar cerca del Padre, hay que estar cerca de Dios. Pero a veces no queremos. A veces no hay ni siquiera una razón lógica para no querer estar cerca de Dios, simplemente no queremos tener nada que ver. Queremos estar lejos de Él. Tengo anotado un versículo acá, es Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces estamos lejos de Dios, elegimos estar lejos de Dios y nos va mal y le echamos la culpa a Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios en eso? No tiene nada que ver. Acá Gálatas lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras propias elecciones marcan lo que va a suceder en nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces no podemos tomar magnitud de que la decisión de estar lejos de Dios tenga un impacto tan, pero tan grande en nuestra vida. Es algo que cambia para siempre. El estar cerca de Dios, el estar en su presencia, el querer ser sus hijos, el aceptar que Cristo murió por nosotros, es un antes y un después increíble. Yo lo tomo como uno de los milagros o el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida. Eh, Buscaba, ¿no? Cuando armaba este mensaje, distintos milagros en la palabra de Dios. Y sé que ayer las hermanas estuvieron escuchando un mensaje que hablaba también sobre los milagros, así que lo pueden tener en cuenta. Ahí me contó un pajarito que hablaron de eso. Lo pueden tener en mente y recordar los milagros que ayer escucharon y ponerlos en la balanza y comparar con el milagro que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros, que es ese que queremos compartir hoy. Dios tiene poder, dice la palabra de Dios, para hacer todo, ¿no? Dice Juan en el capítulo 1 que todo lo que fue hecho por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Parafraseando el capítulo 1 de Juan. Y, y sin duda que el Señor tiene poder. Y considero, como les digo, que el milagro más grande es el de regalarnos la salvación. Ese es de este amor que muestra el Padre en esta historia, que dice que viendo al Hijo lejos, que llegaba, ¿qué pasó? Fue y lo besó, fue movido a misericordia y lo amó, aunque qué, aunque había rechazado todo. Lo había rechazado todo, le había dicho al Padre, no, ya está, ¿viste? Yo acá no quiero tener nada que ver con vos, me voy. Y como vimos en la historia, le pasaron muchas cosas. Y en el medio intentó solucionarlas por sí mismo también. Vieron que fue a buscar trabajo, pero estando
En ese momento de necesidad, como hablábamos, y habiendo buscado distintas soluciones, se dio cuenta. ¿Se dio cuenta de qué? De lo que dice Juan capítulo 15 y versículo 5. Dice ahí el Señor: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué? ¿Qué dice? Nada podéis hacer. Separado del Padre, nada podéis hacer. Habiendo comprobado esto, habiéndose dado cuenta, el Hijo toma una postura que es digna de imitar. Él podría haber pensado, bueno, es mi padre cómo no me va a querer. Voy a la casa de mi padre y le digo, ya fue, papá, vuelvo, me fue mal. Como quien arma la valija de su casa, se va y después vuelve y dice, bueno, me fue mal, padre, todavía está la cama con la que dormía yo, una cosa así. Bueno, no, tuvo un pensamiento, una inclinación en su corazón distinta. Él dijo en su corazón, ya no soy digno de ser llamado su hijo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. No buscaba una posición, y era un arrepentimiento verdadero. Esta historia lo que busca mostrarnos es que si estamos perdidos, para estar cerca de Dios tenemos que tener un arrepentimiento verdadero. Darnos cuenta realmente cuánto lo necesitamos. Cuánto lo necesitamos. Y en ese darnos cuenta pasa lo que cantamos hoy con las canciones que nos hizo cantar Marito, ¿no? Que nos trae, nos hace parte de su pueblo, y en nuestro corazón está ese fuego, esas ganas de cantar, de alabar al Señor, de estar en su presencia para adorarle. Muchas veces me planteo esta cuestión, ¿no? Y lo digo bastante seguido, me han escuchado decirlo, que a veces hay que tener más fe para creer en las cosas que suceden en este mundo que para poder creer en la palabra de Dios. Tiene muchísima más lógica la palabra de Dios, las cosas que suceden, que la cantidad de locura que podemos escuchar en este mundo. Pero sabemos por la palabra de Dios que aquellos que no tienen el Espíritu Santo no pueden entender las cosas que están escritas. Dice que les parecen locura. Y tiene sentido porque este milagro termina siendo una locura, ¿no? Que el Señor haya dado el Padre haya dado a su Hijo, Dios haya dado a su Hijo, el Señor Jesús, aunque no lo merecíamos, aunque lo habíamos escupido y le habíamos dicho, yo no quiero tener nada que ver con vos y nos habíamos alejado, es una locura. Que un Padre, que Dios dé a su Hijo, a Cristo, por cada uno de nosotros. Como les digo, esta historia nos muestra cuál debe ser la actitud del corazón para recibir el arrepentimiento. Si hoy estás escuchando y no conoces al Señor, no hay palabras mágicas para pedir perdón. La única cosa que tiene que suceder es que en tu corazón y en tu vida vos tenés que querer cambiar eso. El Señor está ahí, está esperando para darte el abrazo del Padre, el beso. Tiene su misericordia preparada, la tiene guardada ahí, la tiene con tu nombre. Está esperando que quieras estar cerca de Él. Pero es imposible hacerlo si realmente en el corazón no hay arrepentimiento. Si tu vida no está movida al arrepentimiento, el anillo ese que le pone así el padre al hijo y el becerro, están ahí, pero no se va a prender el fuego ni el anillo se te va a poner en la mano. La única forma de ser llamados hijos de Dios es aceptando el regalo que Dios quiere dar. Encendiendo la mechita de la fe, ¿no? O poniendo el granito de mostaza que representa la fe, para creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Que hay un Dios y que Él quiere regalarte ese perdón, que entregó a su Hijo por vos. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Y 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de los pecados. Dios ya te ama. No le gusta, obviamente, que hagamos las cosas mal, que hagas las cosas mal, pero Dios ya te ama y te está esperando que recibas a su Hijo en tu corazón. Y como les digo, acá se gesta en esa acción se gesta el milagro más grande. Aunque no hayamos elegido amarlo primero, Él nos ama. Y cambia nuestra vida para siempre. Y por último, y no me quiero extender demasiado más, quiero que sea más bien práctico para nosotros, quiero hablar a los que somos creyentes. Y lo que pasa cuando llega una persona a los pies de Cristo. Que puede ser que nos pase como le pasó acá al hermano, que dijo, yo estuve siempre, todo el tiempo al lado tuyo, papá. Y viene este que se fue, este desagradecido, y le das de comer, haces una fiesta, cualquiera, dice, ¿no? Y este es un llamado de atención para nosotros, para nuestros corazones. El Evangelio de Cristo llegó a nosotros, nos salvó, pero no es solamente nuestro. Fue diseñado y fue hecho para compartirlo. Fue hecho para que otros gocen lo mismo que gozamos nosotros. El Padre le responde, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, te pertenece. Y a los que somos hijos de Dios, nos pertenece también. Y seamos hijos de Dios 100 años o seamos hijos de Dios un segundo. La promesa del Señor dice que cuando lo aceptamos, Él nos da vida eterna. Y a partir de ese momento, por medio de Jesús, podemos entrar a la presencia de Dios, hablar con Él. Y dice que un día el Señor nos vendrá a buscar. Como les digo, habiendo creído 2000 años, si quiere ponerle más, o 5 milésimas de segundo. La promesa del Señor es tan maravillosa y tan inentendible a veces para nosotros que nos pasa lo que le pasa al segundo hijo, ¿no? Nos quejamos, nos dan celos. ¿Cómo puede ser? Es una locura esto, no puede ser. Y no, el Señor tiene tanta misericordia como si leyéramos, que no lo vamos a hacer, la parábola de la oveja perdida, que dice que tenía 99, ¿no? En un costadito, y las dejó todas, y se fue a buscar esa sola que estaba perdida para traerla, para estar contento, para festejar, porque la había encontrado. Y el Señor hoy quiere encontrar a alguien más. Quiere encontrar a alguien por medio de este mensaje o por medio de la tonelada de mensajes que hay por internet, o por medio de un tratado que te pueden haber mandado, o un versículo que te pudo haber llegado al WhatsApp, o algo que podés haber visto por las redes sociales. Y la posición de nosotros como hijos de Dios en esta mañana y en todo momento debe ser de gozo, de alegría, de poder ver que alguien más, como dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, en el cielo hay una fiesta. Bueno, nosotros también. Que seamos movidos a estar alegres cuando otra persona recibe. Que no seamos egoístas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para compartirlo. Esto es lo que tenía en mi corazón para compartir con ustedes. Una enseñanza para nosotros los hermanos, para poder estar más atentos, más ahí dispuestos a compartir el Evangelio. Y la posibilidad que siempre se entrega, que el Señor siempre está ahí, de entregar la salvación y su amor por cada uno de nosotros. Amén.